Hablemos entonces el día de hoy del tema del proceso. Vamos a empezar diciendo que el proceso es la única instancia o el único procedimiento en el que intervienen tres sujetos. Siempre que ustedes cuenten que intervienen tres sujetos, será un proceso. Pongamos un ejemplo. Díganme si se comparte mi pizarrón. ¿Sí? Muy bien. Sí, ya se ve. Ayúdeme usted, Lorena. Piense la instancia de denuncia. ¿Sale? ¿Cuántos sujetos intervienen en la instancia de denuncia? Yo cuento dos, que es el denunciante y ante quién la denuncia. Ah, exacto. A ver, entonces tenemos aquí el denunciante y la autoridad investigadora, ¿no? Y fíjese usted, bueno, y todos. ¿Cuántos caminos se abren en esta instancia? Uno, Mm, del denunciante hacia la autoridad y de la autoridad hacia el denunciante. Aranza, ayúdeme usted con la siguiente instancia, con la querella. ¿Cuántos sujetos intervienen en la querella? Sería el querellante y era querellado, Mm, pero de igual manera solamente serían dos. ok, sería el querellante y nuevamente la autoridad investigadora, ¿no? En este caso en materia penal. Ah, bueno, sí. Porque el querellado, pues sería respecto de quién me estoy quejando, ¿no? Sí, bueno, sí, tienes razón. Porque aquí, miren, piensen ustedes lo siguiente. En la misma denuncia y en la querella puede ocurrir esto, ¿no? El denunciante y el denunciado. Me van a decir, pues ahí yo cuento tres, ¿no, maestro? ¿Por qué dice que nada más dos? Pero les pregunto, ¿es indispensable que el denunciado comparezca en la instancia de denuncia? No, porque incluso también se puede separar, ¿no? Con detenido o sin detenido, de todas maneras se tiene que investigar. Exacto. O sea, no es indispensable. La instancia existe sin necesidad, bueno, sin que sea imprescindible la presencia del tercero. Lo mismo ocurre con la querella. Pensemos, ahorita tengo un caso donde me dice el Ministerio Público, es que ya cité se le conoce comúnmente como al imputado. Ya lo cité, pero no vino a declarar, entonces pues hay que mandarle otro citatorio a ver si ahora sí viene. Digo, como, pues, ¿para qué, no? Pues ya pide audiencia inicial y que lo cite un juez. Ahí sí va a ser indispensable, pero pues, nosotros en esta instancia como tal, no, tú ya encontraste elementos, si él viene, no viene, eso ya es otra cosa. Entonces, en denuncia y en querella intervienen dos sujetos. Usted misma, Aranza, en la querella, ¿cuántos caminos hay? ¿Cuántos caminos se abren o cuántos lados? ¿Cómo que cuántos caminos? Ajá, mire, si usted ve mi esquema, hay dos flechitas. Bueno, sí, un camino y dos flechas, ¿sí lo ve? Bidireccional. Sí. Eso supongamos que es un camino en el que transita el denunciante, digámoslo legalmente, y donde por ese mismo camino la autoridad le responde. Por eso la flecha viene hacia ambos lados, ¿sí lo ve?
Sí, En la querella, ¿cuántos de esos caminos encontrará? sería entonces en un solo destino. Un solo camino, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? La querella sigue siendo un solo camino. Yasmín Villaseñor, ayúdeme ahora usted con la petición. ¿Cuántos sujetos intervienen en la petición? Pues serían igual dos, el peticionario y la autoridad que va a cumplir la petición del peticionario. Exacto. ¿Y cuántos caminos hay? Pues uno, Uno, el que transita este sujeto que realiza la petición y por el mismo que le darán respuesta. ¿Estamos? sí. Muy bien, gracias. Marco, Marco Valente, ayúdenme por favor con los mecanismos adecuados para solución de conflictos. Dígame por favor cuántos sujetos intervienen. En el caso de bueno, en la conciliación, dos. Ahí en los demás. En la mediación, yo entiendo que hay tres y en el arbitraje también hay tres. Bueno, en el proceso igual tres. Entonces, o yo le estoy mintiendo o algo está saliendo mal, porque yo inicié diciéndole que la única donde hay tres, ¿cómo se llama? Ah, sí, cierto, en el proceso. Entonces, pero usted me dice, pero hay otro sujeto ahí, ¿no? Sí, en el arbitraje en el que interfiere un tercero. En el arbitraje, y en la conciliación y en la mediación, ¿no? Está el facilitador presente, Sí, el entonces, facilitador. como que algo ya no nos cuadra, o ¿cómo ven ustedes? Pero a ver, ¿quién recuerda de ustedes cuál es el contenido pretensional de los mecanismos? No llegar a un proceso. Bueno, pero el contenido que establecemos F puede ser un contenido, digámoslo, mediato, pero el contenido pretensional inmediato, ¿cuál será? Dirimir una controversia o solucionar un problema. Pero así llego y le digo a la autoridad, vengo a que usted dirima una controversia o solucione un problema, ¿o qué le pido? No, claro, en cada instancia uno tiene una pretensión, ¿no? Por ejemplo, en la denuncia es que se investigue Eso, un posible hecho delictivo. exacto. Lorena, ¿cuál será la pretensión en esta que estoy preguntando? Tener un espacio para que las partes solucionen su conflicto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pides ahí, Marco? Piensa tú en mediación, conciliación o arbitraje. ¿Qué pides? Pues igual que se solucione el conflicto, ¿no? La controversia. Bueno, pero es que eso no te lo va a dar la autoridad. Piensa lo siguiente, vienes y me dices, Polanco, tengo un problema con Beatriz. ¿Estamos? Yo soy facilitador. Y te digo, ah, perfecto. ¿Qué me vienes a pedir a mí? Ayúdame a solucionar. Sí. Pero ¿de qué modo te voy a ayudar a solucionarlo? Yo voy a decir, no, cállate, tiene razón Beatriz. O al revés, no, Beatriz, tiene razón Marco. Difícilmente, ¿verdad? No es la instancia. Tú vienes a pedirme un espacio para que ayude a que se solucione el conflicto. Pero pensemos lo siguiente, haces tu pretensión y yo te digo, ah, perfecto, vamos a citar a Beatriz. Le mando un citatorio a Beatriz. No es citatorio, una invitación. Le mando una invitación donde le digo, oye, Beatriz, Marco dice que quiere invitarte a platicar aquí conmigo para ver si pueden solucionar el problema que traen. ¿Qué me contestaría Beatriz?
que quién lo designó a usted. O sea, porque él a mí no me preguntó directamente, sino que fue con usted. Bueno, pues Y se- mándeme. sí, no. Sí, pues Marco me está pidiendo y yo le estoy enviando una invitación a usted. Le estamos invitando a una fiesta. Aquí Beatriz tiene dos posturas, ¿no? ¿Voy o no voy? ¿Están de acuerdo? Pero otra vez, ¿es indispensable la presencia de Beatriz para que el procedimiento que inició Marco tenga un acertamiento? O sea, si Beatriz dice no voy, ¿qué? ¿Ya me quedo yo sentado de manos? ¿O le tengo que contestar a Marco? Pues no, no se puede. Y termina el procedimiento, ¿no? Y entonces, ¿se cumplió el procedimiento? O sea, no todo procedimiento que haga me van a decir que sí y voy a tener la razón. Sí estamos claros en eso, ¿no? Ejemplo, si yo voy y denuncio un delito y el Ministerio Público me contesta, ya investigué y eso no es delito, por ese hecho la instancia no funcionó, pues ya caminó. Lo mismo pasa aquí. Una cosa es que usted venga y me pida un espacio para que yo trate de facilitar a que solucionen su conflicto y otra cosa es que se solucione. ¿Están de acuerdo? Entonces intervienen dos nuevamente. Marco, en este caso, y Adrián. Beatriz es la invitada a la fiesta. Si quiere, llega, si no, no. Incluso Beatriz puede llegar invitada a la fiesta y después decirnos, ¿saben qué? Yo ya me voy. Y se para y se va. ¿A quién le tengo que emitir yo el acertamiento? ¿A Beatriz o a Marco, que fue el que me lo pretendió? ¿A Marco? ¿Sí queda claro? La eventualidad de que llegue el tercero del cual pretendo solucionar mi conflicto, pues no depende del procedimiento. Ahí ya queda de la voluntariedad. De ahí que venga toda la pirámide que les expliqué, porque partimos desde ahí. Fíjense, muy adecuado lo que dice Beatriz, ¿no? ¿Y usted quién es para decirme que arreglar un asunto si Marco ni siquiera me ha venido a ver? Porque eso ocurre muchísimo. Los abogados, a veces te llega el cliente y te dice, mire, es que me llegó un citatorio del centro de mediación. Y los abogados le dicen, ni le haga caso, eso ni sirve, espérese a que la demanden. Entonces, lo que platicábamos, ¿no? Culturalmente estamos batallando. Moisés, ayúdenme usted. Pasemos, Sí, pasemos al siguiente, que es el proceso. sí, Proceso, imagínense ustedes una demanda civil, un proceso penal. ¿Estamos? Vayamos al sí, civil, que creo que es más fácil. Piense que Areli acude ante mí, que soy juez de lo civil, para demandar a Lorena. ¿Estamos? Areli, usted le va a demandar a Lorena el pago de 500 pesos por la firma de un mutuo por interés. ¿Sale? ¿Qué me diría a mí, Areli? Yo soy el juez. ¿Qué me diría? Que si puede notificar que estoy demandando el pago de un contrato de mutuo. Ok. Y ya creo que me tendría que establecer, ¿no? Cuándo se firmó el contrato, cuándo venció, para que tengamos elementos de la obligación. No se vayan a enojar si el día de mañana les pregunto, oigan, ¿y cuáles son los elementos de la responsabilidad administrativa, ambiental? Y me digan, ay, no, maestro, eso lo vimos en obligaciones 1, ¿cómo me voy a acordar? Pues aquí también, ¿no? El mutuo con interés, quiero imaginarme que sí saben que es un mutuo. Ok. Areli realizó una pretensión. Pregunto, ¿pretende de mí, Adrián Polanco Polanco, o de quién pretende?
Del demandado. En este caso de Lorena. Ujú. ¿Se dan cuenta que en todos los casos anteriores del sujeto ante quien se presentaba la pretensión es del mismo sujeto que pretenden? En el proceso nunca va a ser así. ¿Quién va a pagar? ¿Yo de mi bolsa o Lorena? Yo. Lorena. Y por eso en el proceso siempre es indispensable. Un pleonasmo. Sí, será indispensable que estemos los tres. ¿Están de acuerdo? Porque no pretenden de mí, como acertadamente dijo Areli, notifíquele a Lorena que quiero que me pague. Y ahora regresemos al esquemita. Fíjense aquí cómo cambia. Aquí vamos a tener tres sujetos. Uno se llama accionante, el otro se llama reaccionante y va a haber una autoridad jurisdiccional. ¿Y notan aquí que apareció otra flecha, otro camino? ¿O no lo notan? Sí, ya Entre, hay dos. entre reaccionante y Entre autoridad. las partes. No, no, entre las partes no. Las partes nunca No, van. entre el accionante y el reaccionante, correcto. No, el accionante con la autoridad jurisdiccional y el reaccionante con la autoridad jurisdiccional. Regresemos a mi ejemplo burdo. Areli demanda el pago de 500 pesos. Yo analizo su demanda, la admito por no tener ningún error y emplazo a Lorena. Lorena, que usted debe 500 pesos, ¿qué me contesta? ¿Sí debe, no debe, ya pagó, no pagó? Porque aquí está una demanda. No debo. No debe. ¿Pero a quién le contesta Lorena? ¿A mí o a Areli? A la autoridad jurisdiccional. ¿Y qué va a pasar con esa respuesta? Yo, autoridad, la voy a acordar y le voy a dar vista a Areli. Areli, dice Lorena que no debe. ¿Qué, qué contesta usted? ¿Está bien? ¿Me vino a mentir usted o cómo está esto? Pues sí, sí me debe. Bueno, eso ya me lo había dicho en el primer escrito, pero ¿y entonces qué hago yo, autoridad? ¿Se dan cuenta cómo Areli nunca va a tener comunicación con Lorena? Todo es por conducto mío. Entonces, vayamos viendo características. Obviamente aquí tendríamos que abrir el periodo probatorio, ¿no? Y Areli me tendrá que decir cómo no va a deber si aquí está el contrato y está su firma y bla, bla. Y Lorena dirá, no debo porque ya pagué y aquí está el recibo de pago o lo que sea. O esa no es mi firma, no sé. Pero vean ustedes, primer característica, intervienen tres sujetos. Eso sí queda claro. El sujeto que inicia el proceso, llamémoslo así, Moisés, se llama accionante, que dependiendo la materia, recibirá distinto nombre. Y así tenemos que en materia civil se llama actor. En materia penal, acusador. En materia de procedimiento contencioso administrativo, se llama accionante. ¿Sí va quedando claro? Aquí ya nada más pues, veremos la nomenclatura que le da el legislador. El siguiente sujeto se llama reaccionante. Y bueno, y esto es como por lógica elemental, ¿no? A toda acción le corresponde una reacción, por eso se llama reaccionante. Pero ayúdeme con lo siguiente. Evelyn Arias, ayúdeme por favor. El reaccionante,
¿qué actitudes puede tomar? Es decir, Lorena, ¿qué actitud tomó Lorena? Respecto, Decir que lo que la accionante demandó no era cierto. ok, entonces el accionante puede contestar la demanda. ¿Estamos? Ahora, contestando la demanda puede oponer excepciones, que fue lo que hizo Lorena, o puede allanarse. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, lo acaba de decir Moisés. O puede no contestar la demanda. Entonces, hay diversas actitudes. Por eso, a cada acción le corresponde una reacción. ¿Cuál será la reacción? Pues la reacción puede ser, no contesto, contesto, contesto allanándome, contesto poniendo excepciones o contesto incluso reconviniendo. Que diga Lorena, ah, no, ¿cuáles 500 te debo si tú eres la que me debes 1000 y ahora te lo demando por esta vía? ¿Se dan cuenta? Entonces, piensen ustedes esto de las actitudes lo vamos a ver en el propio juicio de nulidad. Cuando yo demando en juicio de nulidad, ¿la autoridad demandada siempre contesta? Pues habrá que ver. ¿Y siempre contesto poniendo excepciones? ¿Siempre contesta negando? ¿Puede contestar allanándose? Ya veremos que incluso hay ocasiones que si su actitud es contraria a los principios de buena fe y de probidad, lo van a condenar al pago de daños y perjuicios. Entonces, toda la siguiente parte de nuestro curso nos vamos a dedicar a analizar nada más esta instancia. Por eso Moisés no la he definido. Pero ahorita vamos sacando sus características. Muy bien. Entonces ya tenemos, es la única instancia en la que intervienen 3 sujetos. Es la única instancia bilateral. ¿Estamos? En el ejemplo que daba, ¿por qué bilateral? Bueno, pues porque se abre un camino entre accionante y autoridad jurisdiccional y otro entre el reaccionante y la autoridad jurisdiccional. Ya vimos que en el caso que estoy dando aquí para el aula, entre Lorena y Arely, nunca van a comunicarse entre ellas. ¿Sí estamos de acuerdo? Este fenómeno, fíjense que no ocurre en ninguna otra instancia. Arely llegó ante mí, ante la autoridad, y yo le di su pretensión o le hice saber las pretensiones de Arely a Lorena. Y a su vez, le hice saber las pretensiones, a Arely le hice saber las pretensiones de Lorena por mi conducto. ¿Sí queda claro? A esto se le llama proyectividad del instar. Es un fenómeno único en el proceso. En virtud del cual las pretensiones que ustedes realicen, yo únicamente las proyecto. ¿Se dan cuenta que yo lo único que hago es dirigir y encauzar la instancia? Pensemos, dígame, Itzel, dígame. ¿Me podría repetir el nombre, por favor, profesor? Sí, proyectividad, como de proyector, proyectividad de la instancia. Imagínense como si yo fuese, bueno, la autoridad, como si fuese nada más un espejo. Así me lo imagino yo. Donde lo que dice Arely llega a mí y rebota hacia Lorena. ¿Sí me explicó? ¿Alguna vez jugaron con los espejos en su casa y sus hermanos? ¿O nunca? Entonces, piensen eso. ¿Ya ves que agarrabas un espejito y lo ponías de tal lado que le diera el sol para que le pegara en los ojos a tu hermano? ¿Nunca lo hicieron? Entonces, como un reflector, exacto, Moisés. Entonces, piensen que eso va a ser el juez, pero con la pretensión de cada uno de ustedes. Primero llega la pretensión de Arely y yo la proyecto hacia Lorena.
Y posteriormente Lorena me da su pretensión y yo la proyecto hacia Arely. Y esto lo voy a hacer a lo largo de todo el proceso. Sigamos con nuestro ejemplo somero. Entonces le pregunté a usted, Arely. Dice Lorena que no debe. ¿Usted qué me va a contestar? Le estoy proyectando la pretensión. ¿Estamos? Usted pretende que le pague y ella pretende no pagar porque dice no debe. ¿Usted qué me contestaría a esta vista? Que sí me debe y ya ofreciendo las pruebas. Muy bien. ¿Y qué pruebas me va a ofrecer? Mm, el contrato y si hay algún testigo, pues también. Ok, contrato y testigo. Fíjense qué ocurre. Arely va a decir, no, 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 claro que debe. Y aquí están las pruebas. ¿Yo qué hago con esto? ¿Me lo quedo o lo proyecto con Lorena? Lo proyecta Lo, proye- conmigo. lo proyecta. Lorena dice a Arely que usted debe y que incluso tiene pruebas. ¿Qué me va a decir usted? Voy a poner entredicho esas pruebas diciendo que son falsas. Ok, son falsas. ¿Y nada más va a decir que son falsas o me va a ofrecer alguna prueba No, para... y ofreceré mis propias pruebas. Ok, ¿qué prueba me va a ofrecer? ¿Qué pruebas? Es que no sé ni qué. Bueno, por ejemplo, Contrato. el documento donde dice que yo ya pagué, dice de recibido de parte de Arely de la cantidad de 500 pesos. Ok, hay un recibo de pago y un contrato de mutuo. De mutuo. Ujú. ¿Y ninguna de las dos me va a ofrecer un perito? En Bueno, grafoscopía, todo depende de la profesor. estrategia. Si estoy diciendo que ya pagué, sí, entonces sí firmé. Pero si digo que no, nunca firmé con ella, entonces un perito en grafoscopía diciendo que eso no es mi firma. Y pensemos lo mismo. Arely dicen que hay un recibo de pago firmado por usted. ¿Qué piensa? ¿Sí lo firmó o no lo firmó? Pues no, y también ofrezco un perito. Ok, entonces ya tenemos esto, ¿no? Pero fíjense que yo lo único que estoy haciendo es dirigir el debate. Cuando llegue el periodo de pruebas, pues escucharé al perito de Arely, escucharé al perito de Lorena. Lorena y Arely harán sus respectivos ejercicios dialécticos respecto de estos peritos, es decir, interrogatorios, contrainterrogatorios, junta de peritos si es necesario, y lo mismo ocurrirá con sus testigos. ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? Perfecto. Ya que terminemos de desahogar las pruebas que me ofrecieron, les voy a preguntar, ¿Lorena tiene alguna otra prueba? No. Arely No. Ah, tampoco. Muy bien. Bueno, pues entonces escucho sus alegatos finales. A ver, Arely, de lo que vivió aquí con las pruebas que presentó Lorena más las pruebas que presentó usted, ¿qué concluye? ¿Sí le tienen que pagar o no? sí, porque yo no firmé ningún, ¿qué era? ¿Recibo? Ajá, Sí. un recibo de pago, digamos. Ok. Ujú. Y lo mismo para usted, Lorena. Ya escuchó las conclusiones de Arely y usted después de lo vivido y con las pruebas desahogadas, ¿qué conclusiones tiene? Y que sí pagué y que ese recibo es verdadero. Ok. A esto se le conoce normalmente como alegatos. ¿Estamos? Son sus alegatos finales. Y una vez que ocurre eso, fíjense que durante todo esto, yo lo único que hice fue proyectar las respectivas instancias, las respectivas pretensiones. ¿Están de acuerdo? Pero ya que llega aquí, fíjense qué digo yo. Bueno, entonces ya no tiene nada que decir. Lorena nada, Arely nada. Bueno, se cierra el proceso y pasa a etapa de acertamiento, donde ya nada más intervengo yo. Y esto pues, normalmente se le llama sentencia. Entonces el proceso no abarca la sentencia es el fin al que quiero llegar. Vamos a entender por proceso todo el momento previo. ¿Sí queda claro? Todas las fases previas. Y por lo tanto, vamos a establecer, fíjense otra característica.
Ya vimos estas, ¿no? Es una instancia bilateral donde intervienen tres sujetos, en la cual existe la proyectividad del instar. Y aquí vamos a ver que las fases del proceso son únicamente tres. Y están estructuradas lógicamente de este modo. Y tienen que estar siempre realizadas en este orden, porque es lo lógico. La primera fase se le llama de conocimiento. La segunda fase es la fase epistémica. Y la tercera fase es la fase conclusiva. Explico. Fase de conocimiento. Las partes llegan ante la autoridad y establecen los extremos de lo que vamos a debatir. ¿Se acuerdan cómo empecé mi ejemplo? Arely me dijo que Lorena le debía en virtud de un contrato de mutuo. Y a su vez Lorena contestó que no debe porque ya pagó y tiene un recibo de pago. Esta es la etapa de conocimiento. ¿Sí? ¿Queda claro? Pues, ¿de qué se va a tratar el chisme? Digámoslo. Se fija la litis. Lorena mucho más propia que su maestro, ¿verdad? A mí me gusta decir de qué se va a tratar el chisme, porque es a lo que venimos. Después, pues como yo tengo la obligación de creerle a ambas partes, pues voy a pedirles que cada una justifique sus aseveraciones. Y se abre la siguiente etapa, la fase de conocimiento epistémico, es decir, cómo voy a adquirir elementos de convicción. Normalmente conocida como etapa probatoria. Y aquí es cuando ustedes me ofrecen pruebas, las desahogamos y vemos qué pasa con ellas. Una vez cerrado el desahogo de pruebas, se abre la etapa de conclusiones. La fase, perdón, de conclusiones. Y esta fase va a ir enfocada al aspecto de las conclusiones de las partes, no del juez. Y puede ocurrir, como le decía, que Araceli diga, ah, mira, pues ya después de desahogadas las pruebas cometí un error y no me debían. O al revés, Lorena puede decir, no, pues sí, sí debo. Usted me dirá, no, pues ya para qué si ya me aventé todo el proceso. Pues a lo mejor su condena puede ser menor. ¿Están de acuerdo? Son etapas muy, muy importantes. Y una vez que ya terminan de intervenir las partes, es decir, que los tres dejamos de intervenir, se acaba el proceso. Y lo que se abre es la fase decisoria o la fase de acertamiento, que es donde el juez dicta sentencia o dicta su decisión. Pero ¿qué quiero que me entiendan? Les pregunto, en todas las fases, en todos los procedimientos anteriores, ayúdeme usted, Valeni. En el procedimiento de denuncia, ¿hay acertamientos? ¿Hay acertamiento final? No, no hay. Sí, Claro, ¿no? sí, claro. ¿Cuál puede ser? Puede ser en dos sentidos. Esto que usted me dijo no es delito y ya no sigo investigando. O si es delito y voy ante un juez de lo penal, ¿no? Lo mismo ocurre con la querella, también hay acertamiento. Beatriz, en la instancia de petición, ¿hay acertamiento? Sí,
¿Sí? ¿En qué consiste el acertamiento? En que resuelvan tu petición, si te dan el permiso o no, la licencia. Exactamente. Entonces, dense cuenta que en todas las instancias hay acertamiento, por lo tanto, no es un elemento diferenciador del proceso. ¿Qué elementos necesitan ustedes identificar para ver si están en presencia de un proceso o no? Que intervengan tres, que la instancia sea bilateral, que haya proyectividad de la instancia. ¿Sí queda claro? Y que tenga esta secuencia lógica que acabo de señalar. Porque en los procedimientos, no en todos los procedimientos, hay fase conclusiva, o no en todos los procedimientos hay fases de conocimiento. ¿Sí queda claro? Pero el proceso siempre se va a estructurar así. Si no está estructurado de este modo, hablaremos de cualquier cosa menos de proceso. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto creo que es suficiente para abordar el día de hoy el tema del proceso. El lunes nos enfocaremos a reacertamiento. Muy bien. Perfecto. Pues pasen muy bonito fin de semana y nos vemos por acá el día lunes. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta Tenga luego. buen Hasta fin de luego. semana, descanse. Igual.